Mis queridas hermanas, hermanos, amigos, un grato placer como cada domingo estar junto a ustedes y poder conversar en relación a otra sección, una sección específica de Doctrina y Convenios. En cada clase hemos analizado 2, 3, 4, a veces un poco más secciones, pero el día de hoy tan solo hablaremos de una sección. Alguien dirá, bueno, entonces va a ser una clase más corta. Les digo algo, si pudiéramos empezar a entrar en detalle en esta sección, perfectamente podríamos estar una buena cantidad de clases hablando de esta sección. Es una de las secciones probablemente más largas de Doctrina y Convenios, tiene más de 100 y algo versículos, y la intención es poder entusiasmarles para que ustedes vayan a las Escrituras, no tan solo a esta sección, sino que a muchas otras Escrituras que están relacionadas y podamos aprender un poco más de esto. Me refiero a la sección 84 de Doctrina y Convenios. Por ahí, por el año 1832, que han pasado muchas cosas en este año, por ahí por el mes de septiembre, esta revelación se entregó en 2 días, el día 22 y 23 de septiembre de ese año. Y ya muchos hermanos que habían sido misioneros en diferentes lugares ya comenzaban a volver y contar de sus éxitos y sus experiencias misionales. Y entonces ya se estaban reuniendo y fue en esa ocasión cuando José Smith recibe esta hermosa revelación que nos da una cantidad de información, de luz, de mucha doctrina. A veces nosotros podemos leer algunos versículos de esta sección y diremos, pero si estas cosas yo las he escuchado antes, las conozco, sé de qué se habla. Pero justamente es por causa de que tenemos esta sección de Doctrina y Convenios con nosotros. Hemos escuchado muchas clases, muchos testimonios, muchos discursos en relación a este tema, específicamente hablando de el sacerdocio. De hecho, esta sección se le llama, el profeta le llama, una revelación sobre el sacerdocio. Y cuando hablo del sacerdocio, a lo mejor algunas hermanitas dirán, entonces son temas de varones. Pero no es así. El sacerdocio nos incluye a todos. Todos tenemos el privilegio de recibir las bendiciones que corresponde a esto que es tan sagrado. A veces uno dice, ¿qué es lo que es el sacerdocio? Y son preguntas que a veces se hacen en la primaria, en algunas clases de la escuela dominical. Y la respuesta viene como clásica. Sí, es el poder de Dios entregado al hombre. Y que uno puede de alguna manera administrar algunas partes de este sacerdocio que en realidad, como una fotografía, podría llegar a ser un poco complejo entender. Pero miren, yo quiero decirles que en realidad yo llevo una vida en la iglesia y sigo aprendiendo en relación a esto. Vamos, yo creo, a tener que pasar al otro estado, al otro lado del velo, para poder entender exactamente el funcionamiento, de qué realmente se trata. Porque estamos hablando del poder por el cual todas las cosas fueron hechas. Estamos hablando del poder de Dios. Ahora, si parte de ese poder fue entregado al hombre para administrar ciertas ordenanzas, ciertos elementos que son necesarios para poder llevar esta iglesia, a lo mejor en teoría podríamos entender un poquito, pero en la profundidad yo creo que necesitamos mucho tiempo para entender exactamente lo que esto significa. A veces identificamos este poder del sacerdocio como prácticamente elementos de magia, elementos que uno puede hacer grandes milagros. Es imposible no pensar en una bendición de salud, que una persona puede a lo mejor mejorarse después de una intervención de un miembro del sacerdocio que da una bendición, o a lo mejor lo relacionamos con los milagros que Cristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra y pudo bendecir en forma concreta, darle la vista a una persona que no veía, que pudo hacer caminar a alguien que tenía problemas con sus piernas, etcétera, etcétera, etcétera. Saben que el sacerdocio es eso y mucho más. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo opera todo esto? Es lo que a veces necesitamos más información, definitivamente. Este poder es el poder por el cual los mundos fueron hechos.
Ustedes dirán, ¿cómo? Ahí estamos, esperando información, a lo mejor estar en otro momento de nuestra existencia para poder aprender los detalles de cómo esto opera. Pero lo que sí sabemos y lo que sí estamos seguros, que esto es muy sagrado, es muy importante. Por ahí escuchamos, y lo voy a repetir muchas veces en esta clase, escuchamos de que nadie puede tomar para sí esta honra, nadie puede asumir en forma individual el poder decir, ok, yo tengo el sacerdocio, yo me apropio de esto, yo lo obtuve de alguna manera, no sé. No, esto se da de una manera muy formal, de una manera muy particular. Hemos hablado y hemos aprendido lo que significa, por ejemplo, la imposición de manos, cuando uno recibe, por ejemplo, el don del Espíritu Santo. Concretamente, alguien que tenga esta autoridad puede entregar el Espíritu Santo a alguien, por ejemplo, que recién se bautiza. La imposición de manos es algo que también necesitamos probablemente más información para saber cómo esto opera, por qué es tan importante que esto ocurra de esta manera. Estoy mencionando algunos detalles nomás. Nadie puede tomar para sí esta honra. Escritura famosa. Nadie puede tomar para sí esta honra. Es el poder de Dios, por lo tanto Dios es el que administra esto y entrega en una forma concreta. O alguien que tenga esta autoridad puede dar esta autoridad a alguien con los permisos correspondientes para que las cosas se vayan dando. Tenemos el sacerdocio por un lado y también tenemos la forma como se administra esto y que está relacionado con las llaves del sacerdocio. Personas que tienen la posibilidad de administrar este sacerdocio de una manera correcta. Cuando hablamos de las llaves del sacerdocio, nos estamos refiriendo a justamente algo que abre algo, una puerta, que me permite, que me da acceso a. Y entonces hablamos de personas específicas que tienen llaves del sacerdocio, por supuesto como el profeta, como un obispo, como los presidentes de cada una del sacerdocio, de los quórumes del sacerdocio. Por lo tanto, la iglesia es una iglesia de orden. Este se recibe por la imposición de manos y esto es tan sagrado y tan importante, y esto me hace pensar, vamos a hablar mucho de los profetas antiguos en esta sección, hay mucho material, insisto, no creo que podamos abarcar cada uno de los puntos, pero me recuerdo, por ejemplo, que el dar esta llave, el dar este sacerdocio, es algo tan sagrado que debe ser de la forma como acabo de comentarles, por imposición de mano. No significa que esto puede darse por internet, por vía de una carta, por un chat. Tiene que ser algo concreto, como el Señor lo ha dado, de la forma como Jesucristo le dio la autoridad a sus apóstoles, poniendo las manos sobre su cabeza, de la forma como, insisto, recibimos nosotros el don del Espíritu Santo por alguien que tuviera esa autoridad, por la imposición de manos. Las personas reciben el sacerdocio de la misma manera. Alguien que tiene el sacerdocio se lo da a alguien, en este caso puede ser un diácono, un maestro, un presbítero, un elder, dependiendo del oficio que sean apartados. ¿Y por qué es tan importante esto? Y lo que quería comentarles, no sé si ustedes recuerdan la historia de Moisés, de Elías el profeta. Me imagino que han escuchado estos nombres. Pero, por ejemplo, ahí ocurrió un hecho bien interesante que vale la pena que lo revisemos rápidamente como una introducción de esto, para darles a entender de que esto de la imposición de manos es fundamental y es muy importante. Y por así decir, hay una línea de autoridad. Esta persona recibió el sacerdocio de manos de alguien, esa persona da el sacerdocio y lo vamos a revisar en un par de minutos. Pero lo que quiero decir con respecto a Moisés y a Elías el profeta y una particular experiencia que ellos vivieron. Yo no sé si ustedes recuerdan la experiencia que tuvo los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, cuando junto a Jesucristo fueron al monte de la transfiguración. ¿Recuerdan eso? Y cuando eso ocurrió, ellos participaron de una experiencia maravillosa. Y en ese monte
se apareció Moisés y se apareció Elías el profeta. Eso ustedes lo pueden revisar muy bien en el Nuevo Testamento. Y ellos entonces vinieron con una labor fundamental y muy específica. Fue entregar las llaves de ciertas responsabilidades a Pedro, Santiago y Juan, que eran los que iban a tener el privilegio de poder guiar la iglesia después de la muerte de Jesucristo. Entonces ellos necesitaban cierta autoridad de personas que tenían el privilegio de entregar estas llaves. Y ellos vinieron entonces, y fíjense este detalle, pusieron las manos sobre la cabeza de Pedro, Santiago y Juan y le entregaron estas llaves del sacerdocio. Podemos hablar más adelante de cuáles fueron, digamos. Pero quiero pararme en ese pequeño acto. Ustedes dirán, pero ¿cómo vino Moisés y vino Elías el profeta, que habían vivido muchos años antes de Jesucristo? Ahí estaba Jesucristo, Pedro, Santiago y Juan, y vinieron estos seres. Ahora uno dice, ¿cómo vinieron? Bueno, aquí les quiero contar que ellos no vinieron como seres resucitados. Ustedes dirán, ¿por qué? Muy simple, porque Jesucristo aún estaba vivo, Él no había muerto ni resucitado, y Él fue el primero que resucitó. Por lo tanto, Moisés y Elías el profeta vivieron muchos años antes, pero ellos tenían una labor que cumplir en ese monte de la transfiguración, que era poner las manos sobre la cabeza de estos apóstoles. Ahora, ¿cómo esto podía llevarse a cabo siendo que ellos habían vivido años? Alguno dirá, bueno, pero ellos podrían haber muerto y resucitado. Ahí está lo que quiero contarles y recordarles, porque probablemente muchos de ustedes saben. Sucede que lo que ocurrió con Moisés y con Elías el profeta fue un hecho muy particular, que ellos fueron trasladados. Recuerden la experiencia de Elías el profeta cuando salió. Ahí en el Antiguo Testamento está la escritura clara, que dice que vino un carro de fuego, se lo llevó y ahí vieron desaparecer a Elías que iba en ese carro de fuego. Bueno, así fue como se describió en ese minuto. Quizás cuál habrá sido lo exacto, digamos, la explicación exacta. Y por otro lado, Moisés, ustedes pueden ver que no hay un lugar de sepultura de Moisés. De hecho, en las Escrituras dice que nadie sabe dónde él está. Y nadie sabe el lugar donde fue enterrado. Por lo tanto, nosotros, en la restauración del Evangelio, hemos aprendido que tanto Moisés como Elías el profeta fueron trasladados. O sea, ellos no murieron. Pasaron de un estado celestial, entre comillas, lo hemos hablado en la sección 76, a un estado terrenal, a una gloria, entre comillas, celestial, de celestial a terrenal. Pero ellos no murieron. Por lo tanto, fueron trasladados, así como fue el pueblo de Enoc. Entonces, ¿cuál fue el propósito? Porque ellos no podían morir, porque no podían resucitar antes que Cristo, que estaba vivo ahí en ese monte. Pero ellos tenían una responsabilidad que hacer, que era entregar estas llaves del sacerdocio por la imposición de mano a estos apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. ¿Me explico? Por lo tanto, fíjense todo lo que les estoy contando para decirles que la forma como se entrega el sacerdocio es por la imposición de mano. Y era tan importante que ocurriera de esta manera que estos personajes que vivieron hace muchos años antes de Cristo tuvieron que ser trasladados para poder poner las manos, insisto, sobre Pedro, Santiago y Juan. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es sumamente importante. O sea, esta forma de entregar el sacerdocio no es algo con la cual se juega o alguien puede hacer o cambiar el procedimiento. Esta es la manera, por la imposición de manos físicas. Por lo tanto, Moisés y Elías el profeta sí lo pudieron hacer. Les aprovecho de adelantar un poco la historia. Después de este evento, ustedes ya saben que Jesucristo murió, fue crucificado y después resucitó. Después de esa resurrección, muchas personas han resucitado. De hecho, se vieron personas en ese minuto que resucitaron. Y por supuesto podemos aludir que mucha gente que murió antes, hoy día
definitivamente están resucitados. Y nosotros tenemos la certeza de que eso ocurrió, porque cuando José Smith recibió la visita, por ejemplo, de el ángel Moroni, ese Moroni vino como un ser resucitado en el año 1823. Por lo tanto, sabemos que él era un ser resucitado. Y aquí viene lo otro, que incluye las mismas personas que estoy hablando, Moisés y Elías el profeta. Y vamos a hablar eso en un par de meses más. En la sección 110 de Doctrinas y Convenios se ve que José Smith recibe la visita en el templo de Kirtland de Moisés, de otro Elías y también de Elías el profeta. Pero ellos ya vienen ahora, en el año 1820 30 y algo, claro, porque fue en el templo de Kirtland, 36 entiendo que fue, la visita de ellos, pero ahora sí, como seres resucitados. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya había muerto y resucitado, por lo tanto ellos podían también resucitar debido a que no podían hacerlo antes de Cristo, pero sí podían hacerlo después, como muchos, estoy seguro que ya tienen un cuerpo glorificado y perfecto y han resucitado y deben estar haciendo muchas cosas que a lo mejor nosotros no sabemos con detalle, pero deben tener muchas responsabilidades. Interesantísimo. Toda esta introducción es para poder decirles que el sacerdocio no es algo, no es un trámite, no es algo que se puede manejar de una forma desordenada. Cada cosa se debe hacer correctamente. Fue fundamental que José Smith recibiera y se restaurara el sacerdocio arónico de manos por conducto de Juan el Bautista, y que después recibiera esa gran visita de Pedro, Santiago y Juan. Fíjense, estos mismos personajes que habían tenido la experiencia en el monte de la transfiguración, que habían recibido de Moisés y de Elías todas estas llaves, ellos entonces después vienen y entregan el sacerdocio de Melquisedec a Oliverio Cowdery y a José Smith. ¿Se fijan cómo todo encaja perfectamente? Y todo eso se hizo por imposición de manos. En el caso de la historia de José Smith, esto fue hecho y fue recibido por seres ya resucitados. Bueno, una pequeña introducción para que vamos viendo la importancia de esto, lo que realmente significa esto, que es sagradísimo. Y por supuesto tenemos mucho que aprender. Después de esta clase, solamente quiero decirles que ustedes lo único que deben hacer es entusiasmarse para seguir aprendiendo. Hay mucho más que aprender. Cada uno de nosotros, los varones, recibimos este sacerdocio extraordinario, pero que las bendiciones y los beneficiarios de todo esto no están solo los varones, para nada. Por supuesto las mujeres también, y los niños, y todos. Todos somos beneficiados con este sacerdocio, que es de Dios, pero que hoy se delega, en este caso a los varones, para que podamos nosotros servir a los semejantes, que podamos ayudar a la gente a que pueda estar más cerca de nuestro Padre Celestial, de Jesucristo y en general de la deidad. Esta sección, específicamente la sección 84, es una de mis preferidas. A lo mejor lo he repetido eso en varias ocasiones, pero esto sí nos ayuda a entender cosas que son preciosísimas, maravillosas. Y ojalá que en estos minutos yo pueda impregnar en sus corazones, en sus mentes, la importancia de estos conceptos y de estas doctrinas. Vamos adelante entonces, mis queridos hermanos. En los primeros versículos se da y se despliega la información de que no tan solo José Smith, sino que también 6 élderes se unieron en términos de oración, se unieron los corazones, dice el versículo 1, y elevaron sus voces al cielo. Es fabuloso esto como principio. Nosotros también tenemos que hacer esto cuando querramos comunicarnos con nuestro Padre Celestial, y tenemos esta vía y este canal abierto siempre en oración, que nosotros podamos estar siempre no tan solo mirando a nuestro nivel aquí en la tierra, sino que a veces también tenemos que mirar un poquito hacia arriba para poder comunicarnos con nuestro Creador. Fíjense que en el versículo 2 dice que la palabra del Señor está concerniente a su iglesia, establecida en los últimos días, para la restauración de su pueblo.
restauración de su pueblo, como lo ha declarado por boca de sus profetas. Y además, así como para el recogimiento de los santos sobre el monte de Sión, el cual será la ciudad de la nueva Jerusalén. Esto estoy leyendo el versículo 2. Aquí hay varios conceptos. Debemos recoger. El presidente Nelson ha hablado mucho de esto, de estos temas en los últimos años. Y no tan solo recoger a Israel de la gente que anda por aquí, sino que de los dos lados del velo. Tanto de la gente que ya no está con nosotros, como la gente que sí anda por aquí y no conoce de esto. Tenemos que recoger el Evangelio como fundamental propósito. Es justamente que nosotros podamos llamar a la gente a que venga a Cristo, que reciba las ordenanzas y pueda bendecir su vida. Se habla del recogimiento, insisto, habla de los santos, habla del monte de Sión. Si ustedes están leyendo las escrituras desde un iPad o de un celular, qué sé yo, ustedes pueden ver que siempre esas palabras traen consigo referencias. Hagan un clic ahí y va a llevarles a una serie de otras escrituras que va a ampliar el significado de cada una de estas palabras. Es muy interesante. Específicamente les hablo del monte de Sión. Y la nueva Jerusalén, que ya hemos hablado de eso, ¿cierto? Está la Jerusalén y está la nueva Jerusalén, que no tan solo Doctrina y Convenio está hablando de esto, sino que el Libro de Mormón, en general, se habla en muchas escrituras de estos términos. Ciudad, dice el versículo 3, que será edificada empezando desde el terreno del templo, señalado por el dedo del Señor en las fronteras occidentales del estado de Missouri. Recuerdan ustedes que ya habíamos hablado donde se había establecido eso de Sión, ¿no? Y esto se consagró por mano de José Smith, dice el versículo 3. He tenido la oportunidad de estar ahí hace algunos años y hay muchos lugares históricos de donde pasaron los pioneros, digamos, los primeros miembros de la iglesia. Y también sabemos por qué salieron de ahí. Lamentablemente tuvieron algunas dificultades y finalmente tuvieron que salir de ese lugar, venían de Kirtland, pasando por Missouri, pasaron después por Far West, llegaron a Nauvoo y bueno, hasta que finalmente llegaron a Salt Lake City. En cada uno de estos lugares el Señor prometía ciertas cosas, pero por diferentes razones estas bendiciones se fueron corriendo una a otra y es muy interesante que el Señor sí cumple sus promesas. Dice en el 4, de cierto esta es la palabra del Señor, que la ciudad de la nueva Jerusalén sea edificada mediante el recogimiento de los santos, comenzando en este lugar, dice él, el sitio del templo que se edificará en esta generación. Y cuando se habla de esto de que se edificará en esta generación, es probable que hay gente que dirá, bueno, pero ¿cuándo? Si eso ya pasó. El concepto de generación es bastante amplio. A veces hay personas que lo reducen a 100 años, a 1000 años, o un periodo de tiempo específico. Pero yo creo que ahí estamos reduciendo esa frase en algo que probablemente no es correcto. Se edificará en esta generación, definitivamente es un periodo de tiempo, pero no debemos reducirlo a una cantidad de años. No sé, se ha hablado tanto de esto, de que un minuto en el tiempo de Dios es como, no sé, o un día es como 1000 años. Hemos hablado mucho de esos temas en otros momentos, pero más allá de esto es que estas cosas sí se van a cumplir. ¿Ok? Más allá que va a ser mañana, pasado mañana, en 10 años más. Y hay mucha gente que le gusta a veces buscar exactamente el momento, el día exacto, pero bueno, hasta que no sea revelado, como lo recibió en su momento Samuel la manita, cuando decía, este día, a esta hora, el Señor llegará. Nosotros seguiremos esperando ese día ansiosamente, digamos, con la esperanza de que las cosas andarán mejor, a pesar de que en el intertanto van a ocurrir cosas que no van a ser muy agradables para el ojo del ser humano, digamos. No pasará toda esta generación sin que se le edifique una casa del Señor. Y una nube, dice, descansará sobre ella, haciendo referencia a esta nube que incluso en la época de Moisés, esta nube también ayudó a los israelitas, ¿cierto?, a
a caminar hasta la tierra de Canaán, ¿recuerdan ustedes? Que será la gloria del Señor que llenará la casa, dice en el versículo 5. Y de ahí para adelante comienza a hablar de estos profetas y del sacerdocio. Específicamente el versículo 6 lo voy a leer para que vean el contexto. Y los hijos de Moisés, de acuerdo con el santo sacerdocio que Moisés recibió de manos de su suegro Yetro. Se fijan que aquí habla de que recibió el sacerdocio de manos de su suegro Yetro, lo que hablaba anteriormente. Bueno, efectivamente Yetro tenía esta autoridad y Moisés recibió de él este privilegio. Ahora se habla del santo sacerdocio. Hoy día vamos a hablar mucho de eso. Y aquí empieza desde esos versículos básicamente hasta el versículo 16 y un poco más. Hay una especie de línea de autoridad. Esta persona lo recibió de tal persona, esta otra persona recibió. Porque, insisto, nadie puede tomar para sí esta honra. O sea, si tú tienes el sacerdocio, la pregunta de cajón es, bueno, ¿y quién te dio ese sacerdocio? Y si esa persona que te lo dio, me encantaría saber quién se lo dio a él. Y para llegar finalmente a la fuente, para saber si efectivamente este sacerdocio vino de mano en mano, en forma correcta. No es extraño que en esta sección se ocupen varios versículos para darnos a entender y para hacer un diagrama de dónde efectivamente este sacerdocio viene. Y habla de Yetro, lo recibió de manos de Caleb en manos de Eliú de mano de Jeremías en mano de Gad, etcétera, etcétera. Hasta que finalmente en el versículo 13 llega a los días de Abraham. Y Abraham lo recibió el sacerdocio de mano de Melquisedec, dice el 14. Y así sucesivamente hasta que finalmente llega el linaje de sus padres hasta Noé. Y de Noé hasta Enoc, por medio del linaje de sus padres. Y de Enoc a Abel. ¿Quién fue Abel? Exactamente, uno de los hijos de Adán. Lo manifiesta el versículo 16, que fue el primer hombre. Entonces llegamos a Adán. Entonces, parece ser que no es un capricho saber exactamente de dónde viene esta autoridad. Quiero aprovechar de mostrar lo que conocemos como la propia línea de autoridad. Yo no sé si las personas que han sido llamados como élderes o sumos sacerdotes o en diferentes lugares, tienen ustedes la oportunidad de tener esta línea de autoridad. Es muy interesante que lo tengan. Y si no lo tienen, conversen con aquellas personas que les dio el sacerdocio, en este caso como élder, como sumo sacerdote, y pídanle a esa persona si tiene la línea de autoridad para que ustedes puedan tener su propia línea de autoridad. Bueno, esta es mi línea de autoridad. Si alguien mañana me viene y me pregunta, pero hermano Galquín, ¿cómo usted tuvo este sacerdocio? ¿Quién se lo dio? Y yo le puedo decir con fecha exacta de que en este caso, el 20 de noviembre del año 1983, yo fui bendecido, digamos, con recibir el sacerdocio en el oficio de sumo sacerdote, en ese tiempo por mi presidente de estaca, que era Gustavo Barrios, que entre paréntesis le aprovecho de mandar un saludo, no sé si lo estará viendo, pero él fue mi presidente de estaca. Ese año fue el año en que yo llegué de la misión, me recuerdo, y me llamaron al sumo consejo de la estaca y entonces fue necesario que yo fuera ordenado como sumo sacerdote. Entonces uno dirá, mira qué entretenido. Entonces el hermano Calquín fue ordenado por el hermano Gustavo Barrios. Pero veamos qué pasó con el hermano Gustavo Barrios. Bueno, ese hermano fue ordenado sumo sacerdote el 19 de noviembre del 72, por nada más y nada menos que por el hermano Gordon B. Hinckley. ¿Lo ubican? Bueno, él era justamente una autoridad general que en ese tiempo siempre visitaba Sudamérica y él fue uno de los primeros líderes, hermano Gustavo Barrios, y recibió el sacerdocio de manos de quien fue después nuestro amado profeta, el presidente Hinckley. Y uno dirá, bueno, ¿y quién le dio el sacerdocio al presidente Hinckley? Ahí está.
fue ordenado apóstol el 5 de octubre del 61. Nada más y nada menos que por el presidente David O'Mackey. ¿Qué les parece? Ah, bien. ¿Y el presidente David O'Mackey cómo recibió el sacerdocio? Bueno, el 9 de abril de 1906 fue por el hermano José F. Smith. Me imagino que también lo conocen, que también fue un presidente de la iglesia. Y el hermano Joseph F. Smith fue ordenado apóstol el 1 de julio de 1866 por nada más y nada menos que por el presidente Brigham Young. Y miren cómo vamos llegando y cómo nos vamos acercando a personas que son muy famosas, entre comillas. Famosas porque son conocidas. Ah, miren ustedes, ¿y Brigham Young, qué pasó con él? Bueno, fue ordenado apóstol el 14 de febrero del año 1835. ¿Por quiénes? Por las manos de los 3 testigos. Qué privilegio. Oliverio Cowdery, David Whitmer y Martin Harris. Qué maravilla. Ah, mira, pero ¿qué pasó con ellos? Bueno, los 3 testigos fueron llamados por revelación para escoger a los 12 apóstoles el 14 de febrero del 35. Y fueron bendecidos por la imposición de manos de la presidencia en ese tiempo de la iglesia. ¿Quién fue? Nada más y nada menos que José Smith hijo, Sidney Rigdon y Frederick G. Williams. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada la primera presidencia de la iglesia? Y ahí está. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, podemos saber que José Smith hijo y Oliverio Cowdery recibieron el sacerdocio de Melquisedec en 1829 bajo las manos de Pedro, Santiago y Juan. Mire dónde llegamos. Y Pedro, Santiago y Juan fueron ordenados apóstoles por el Señor Jesucristo. Y eso ustedes lo pueden ver en Juan 15, 16. Esto lo estoy mostrando no para demostrar algo con respecto a mí, no. Cada uno de ustedes tiene su propia línea de autoridad y va a llegar exactamente al mismo lugar. Les quiero decir que, tenemos 2, 4, 6, 8, 9 ordenaciones. Hacia atrás llegamos a Jesucristo por la imposición de manos. Nadie puede tomar para sí esta honra. Por lo tanto, este sacerdocio, que es sagradísimo, viene del mismo Salvador. Y hoy día nosotros tenemos el privilegio en la iglesia de Jesucristo, en su iglesia de los santos de los últimos días, poder tener la bendición de tener algún oficio de este sacerdocio y poder trabajar en relación a las diferentes asignaciones que nos puedan dar. Pero no tan solo para beneficiarnos, porque en realidad todo lo que uno hace con el sacerdocio no es para que uno sea el beneficiario, sino que justamente para ayudar a los que están alrededor de uno. Y normalmente, la primera persona que normalmente está al lado de un poseedor del sacerdocio, normalmente es una mujer, que vendría a ser la primera beneficiaria de este sacerdocio. Por lo tanto, hermanas nunca se sientan en desventaja, al contrario. Y yo tengo algunas teorías con respecto a ellas que son muy propias y se las voy a aprovechar de comentar inmediatamente porque después se me va a olvidar. A veces yo digo, ¿por qué el sacerdocio está destinado para los hermanos tan solo y no para las mujeres? Esta es mi teoría, ¿ok? Es probable que esté equivocado. Pero si ustedes analizan todo lo que el sacerdote, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con el sacerdocio? Todo lo que podemos hacer con el sacerdocio está relacionado, como ya les había dicho, con los demás, con los otros, con las personas que están a mi alrededor. Si hablamos de lo más básico de un diácono que reparte la Santa Cena, reparte a los demás. Normalmente no se reparte a sí mismo. De hecho, yo tomo el pan de otro diácono. El maestro prepara para otros. Estoy hablando de una responsabilidad, pero todas las responsabilidades están relacionadas con los otros. El presbítero bendice esto para los demás. El presbítero también puede bautizar, pero bautiza a alguien, a otro. Y después con los élderes, los misioneros,
Cuando hablo de elder, hablo del oficio, ya con un sacerdocio de Melquisedec. Todo lo que hace un elder está relacionado con otros. Puede dar una bendición de salud para alguien, puede entregar una bendición de consuelo, puede entregar el don del Espíritu Santo. Fíjense, todo esto es para otros, para otros. Si pudiéramos encontrar un sinónimo de lo que en el estricto rigor significa el sacerdocio, podríamos decir que una buena palabra para identificar lo que esto significa es servicio, en el caso nuestro. Nosotros tenemos el sacerdocio para servir a los demás. Todo lo que hacemos es en función de los demás. Y aquí es donde yo quiero dejar este pensamiento propio. ¿Qué hace el sacerdocio con un varón? ¿Lo hace más empático? ¿Lo hace más caritativo? ¿Lo hace más espiritual? ¿Lo hace más servicial? ¿Lo hace más tolerante? Podemos enunciar muchas cosas que uno, por el hecho de tener el sacerdocio, hace, porque está relacionado con los demás. Si yo analizo cada una de las cosas que se obtienen y después tomo una mujer cualquiera, yo puedo empezar a ver las características de esa mujer. Y la mujer, en forma natural y espontánea, desarrolla esas virtudes de una forma absolutamente integrada al género como mujer. Por el solo hecho de ser mamá. Por ejemplo, las mujeres normalmente son más pacientes, son más caritativas, son más empáticas, andan sirviendo. Normalmente la mujer se deja en segundo lugar en función de los que tiene a su lado. Cuando hay un enfermo, cuando su mamá, su papá, algún vecino se enferma, son las mujeres que están siempre pendientes, en forma natural, sin a veces que reciban una asignación en función de eso. Por lo tanto, y aquí está la teoría mía, como digo, no está en ninguna escritura, pero es mi teoría, el sacerdocio es dado para el hombre, de alguna manera, para que podamos nosotros nivelarnos con las características naturales de una mujer. Y ambos entonces podamos ser edificados. Si por alguna razón nosotros no tuviéramos el sacerdocio, no tendríamos ni una herramienta para ganar cosas que las mujeres en forma espontánea y natural desarrollan. A veces uno dirá, ¿por qué para el varón salir en una misión es un mandamiento? ¿Y por qué para una mujer salir a una misión es un privilegio? Como voluntario. Y para el varón es como un poco más estricto, un poco más como obligatorio, aunque nada es obligatorio en la iglesia. Es porque si una mujer no es misionera, las cosas que aprende un joven en la misión, esta mujer sí o sí la va a aprender a través de su vida. Pero si un varón no hace una misión, se va a quedar con muchas cosas por hacer. Con esto no quiero hablar mal de alguien que no ha sido misionero, por favor, no se vayan por ahí. Pero sí, un misionero que sirve 2 años a su semejante en esto del servicio misional, va a ganar cosas que probablemente nunca aprenderá en ninguna universidad, en ninguna otra posición, en ningún otro trabajo, como lo puede hacer en esos 2 años, sirviendo al Señor, teniendo un compañero, levantándose temprano, administrando un presupuesto, administrando el tiempo, organizando a los hermanos, hablando con los líderes, hablando con la gente en relación al Evangelio y todo lo que una persona aprende en la misión. Por eso para un varón, de alguna manera es, entre comillas, insisto, una obligación ser un misionero. Porque no es una obligación, por cierto, pero es un mandato que se le da a los varones. Y las mujeres, si de repente quieren hacerlo y tienen el sentimiento de hacerlo, por favor, bienvenida. Pero no es una responsabilidad como para el varón. ¿Por qué? Porque, insisto, y perdone que sea tan majadero, en su vida van a tener experiencias que van a poder lograr esas virtudes en forma y esas características en forma absolutamente natural. A veces hay personas que dicen, ¿y por qué no le dan ¿cómo se llama? El sacerdocio a las mujeres? ¿Se imaginan ustedes que el sacerdocio fuera para las mujeres y no para los varones? Ahí sí que nosotros estaríamos en una gran desventaja. Ganar todo lo que tiene que ver con el servicio, ganar esas virtudes que solamente se hace a veces sirviendo a los semejantes,
no las obtendríamos jamás. Porque por naturaleza, nosotros ¿qué hacemos? Nos despertamos, vamos a trabajar, volvemos y con suerte a veces vamos a jugar a la pelota. o qué sé yo, o vemos una película. No sé, los varones somos un poco más simples que las mujeres en el sentido de somos más básicos. Ustedes saben. En cambio las mujeres están llenas de virtudes, llenas de cosas que bueno, Dios las creó de esa manera, no sé cómo llamarle, pero estamos hablando de las personas que van a tener y van a ser copartícipes de la creación de los seres humanos. Una gran bendición, sagradísima, sagradísima. Por lo tanto, juntos recibimos la plenitud de gozo. Aquí ni un varón es mejor que una mujer, ni una mujer mejor que un varón, sino que siempre ambos, como las Escrituras nos enseñan y nos ayudan a entender de que deben llegar a ser uno, ¿recuerdan? Esa es la manera. Pero bueno, quizás me fui para otro tema, pero es muy importante esto. Cuando se habla del sacerdocio siempre hay como un resquemor, como hay preguntas que quedan en el aire, pero por lo menos yo quiero decirles que el Señor hace las cosas por algo. Y por eso nosotros cuando recibimos el sacerdocio tenemos que magnificar este llamamiento, los oficios que se nos entregan. No decimos que magnificamos el sacerdocio, porque el sacerdocio ya es grande, no se puede magnificar, porque ya es grande. Lo que se magnifica es el llamamiento, el oficio, las asignaciones. Eso sí que tenemos que engrandecer día a día. Hablando del sacerdocio, que es lo que vamos a hablar durante todo este rato, ojalá que siempre tengo el desafío de terminar a una hora precisa, pero ustedes me entenderán. Si no tienen tiempo para ver todo el video, bueno, lo paran, ponen pausa y lo ven en otro momento, no lo sé, pero les pido disculpas si esto se alarga un poco más de la cuenta, ojalá que no. Este sacerdocio, dice el versículo 17, continúa en la iglesia de Dios en todas las generaciones. Y fíjense, es sin principio de días ni fin de años. Es infinito. Nos falta más información. Esto es algo muy sagrado. ¿Ok? Y el Señor también confirmó un sacerdocio sobre Aarón y su descendencia por todas sus generaciones, dice el 18. Y este sacerdocio también continúa y permanece para siempre con el sacerdocio que es según el orden más santo de Dios. Está hablando específicamente del sacerdocio de Melquisedec. Y este sacerdocio mayor, ustedes conocen la nomenclatura de mayor y menor. Yo tengo también una visión de que el sacerdocio en general es uno nomás. Todo lo administra el sacerdocio mayor. Y ya vamos a ver de dónde se desprende el sacerdocio menor y por qué fue necesario que esto ocurriera. En esta sección lo vamos a entender súper bien. Pero fíjense, dice el 19, que el sacerdocio mayor administra el evangelio y posee la llave de los misterios del reino. Sí, la llave del conocimiento de Dios. Si pudiéramos entender este versículo, hay mucha información ahí, hay mucho que aprender. Y a lo mejor vamos a tener que aprender mucho más cuando nos vamos al otro lado del velo. Los misterios del reino se administran a través del sacerdocio. Y también la llave del conocimiento de Dios. ¿Podrían ustedes imaginar lo que tiene que ver con el conocimiento de Dios? ¿El alcance que eso tiene? Bueno, está íntimamente relacionado con el sacerdocio. Así que, y esto es muy importante, por favor, mucha atención acá. Así que, versículo 20, en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Hay demasiado material ahí. Si hablamos de las ordenanzas y si las reducimos a las ordenanzas salvadoras, que hemos hablado mucho en clases pasadas, podríamos hablar del bautismo, del Espíritu Santo, del sacerdocio, de las investiduras, del matrimonio eterno.
Hermanos, en estas ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Tratemos de entender eso. Es más que esas palabras. Echemos a andar nuestra mente y nuestro corazón en relación a este punto. Es muy sagrado. Cada uno de ustedes han recibido ordenanzas, quizás todas. Por supuesto, hay que cumplir, hay que obedecer, hay que renovar. Ustedes ya saben para dónde voy. La Santa Cena, cada domingo, renovamos todas estas ordenanzas y estos convenios que hemos hecho con Dios. Pero en estas ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. ¿Y qué pasa? Y sin sus ordenanzas, ahora me pongo el contraejemplo, sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, sin esto, el poder de la divinidad, ojo, no se manifiesta a los hombres en la carne. O sea, el 20 nos dice lo positivo y el 21 nos dice qué ocurre si esto no existe. La divinidad está íntimamente relacionado con, el conocer la divinidad de Dios y el conocimiento, etcétera, está relacionado con las ordenanzas y las ordenanzas están relacionadas con la autoridad del sacerdocio. Versículo 22. Porque sin esto, sigue con esto, en la probabilidad de que esto no existiese, sin esto, ningún hombre puede ver la faz de Dios, sí, el Padre, y vivir. Fíjense qué interesante es esto. Claro, ¿por qué? Porque cuando yo me voy por la ruta de los convenios o por la ruta de las ordenanzas, esta ruta que nos da el Salvador con el Evangelio que nos proporciona, cuando nos dice, mire, aquí está el bautismo, aquí está el don del Espíritu Santo, aquí está el sacerdocio, aquí están las investiduras, aquí está el matrimonio eterno, ahí está el camino. ¿Y qué me permite ese camino si persevero hasta el fin? ¿Qué hace que esto, que al llevarme en este camino, cuál es el resultado final? ¿Qué quiero obtener? Está claro, vivir para Dios por siempre. O sea, recibir el mayor galardón, como hablábamos en la sección 76. El ideal, poder llegar al reino celestial y al grado más alto de ese grado de gloria. La exaltación. Por lo tanto, es muy coherente que si decimos, si no tenemos todo esto, imposible que vamos a llegar a ver la faz de Dios. No, porque este es el único camino. Miren lo que les acabo de decir. Este es el único camino. ¿Cuál es el único camino? Cuando Jesucristo estuvo en la tierra nos dijo exactamente, y está plasmado en el Nuevo Testamento. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después ustedes conocen de memoria lo que viene. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, Él es la ruta, Él es el camino. Debemos seguir al Salvador. Y por supuesto, la única forma de hacerlo es a través de las ordenanzas. Y las ordenanzas no se pueden desarrollar ni se pueden administrar sin el poder del sacerdocio. Por lo tanto, el sacerdocio es fundamental para que podamos finalmente ver la faz de Dios. Y este es el objetivo que todo profeta tiene. Esta es la gran misión de llevar a la gente a Cristo. Y nosotros estamos embarcados en la misma obra, ayudar a toda la gente a que venga por este camino. Y fíjense cómo esta sección nos enseña en forma maravillosa lo que les acabo de comentar. El 23 dice que Moisés, que era un profeta, como Adán, como Abraham, como tantos profetas de la antigüedad y como los profetas modernos, Moisés dice claramente enseñó esto a los hijos de Israel en el desierto. Claro, cuando Moisés los sacó de Egipto, ¿recuerdan ustedes? Y ahí los tenía en el desierto y empezaba a decir, hermano, vamos, tenemos que hacer algo fundamental en esto, tenemos que hacer las cosas bien. Y yo voy a ponerme en las manos de Dios para ayudarles con esto. Y dice en el versículo 23 que procuró diligentemente santificar a los de su pueblo. Ese es el gran objetivo de los profetas, santificar a su pueblo.
¿A fin de qué? ¿Cuál era la finalidad? A fin de que vieran la faz de Dios. Obvio, ahí está la faz de Dios, pero tenemos que irnos por este camino, no hay otro. Este es el camino. Gracias al sacerdocio, voy por las ordenanzas y me comprometo a hacer cosas, persevero hasta el fin y llego a la meta, que es finalmente ver la faz de Dios. Esa es la meta, y lo pone a Moisés como un ejemplo. Miren, ese era el objetivo que él tenía. Y en el versículo 24 nos dice lo que ocurrió en la vida real. ¿Qué pasó? Endurecieron sus corazones y no pudieron aguantar su presencia. Ese concepto lo vamos a ver muy bien en futuras secciones. Eso de aguantar. Cuando a veces uno no hace las cosas que corresponden, no está apto para vivir en un lugar donde se viven ese tipo de leyes. Y no aguanta, no soporta. Y salen en forma espontánea. Por eso nosotros estamos en una iglesia en que se nos enseñan cosas con leyes celestiales, para que podamos soportar ese tipo de vida en los momentos venideros. Endurecieron sus corazones y no pudieron aguantar su presencia. Por tanto, el Señor, en su ira, porque su ira se había encendido en contra de ellos, juró que mientras estuviesen en el desierto, no entrarían en su reposo, el cual es la plenitud de gloria, de su gloria. Claro, entonces ellos, saben que ellos al salir de Egipto y al estar ahí en el desierto, ellos podrían haber llegado a la tierra prometida en un par de semanas, a lo mejor no sé la distancia, pero pongamos un par de meses, un mes, 2 meses, no sé. Ellos podrían haber llegado a la tierra prometida en un momento muy corto. Pero ustedes saben exactamente lo que pasó con el pueblo de Israel. Por un lado, Moisés tratando de que se acercaran a las cosas de Dios, pero lamentablemente el pueblo andaba en otra. Bueno, a veces como justificación podemos decir, bueno, pero es que ellos venían de Egipto. Venían con 300 años de cosas absolutamente diferentes a lo que se supone que debían aprender en cosas correctas. Con cosas paganas, con dioses falsos, con imágenes, tenían la cabeza llena de cosas que eran absurdas. Y por eso también la importancia de haber sacado a los israelitas de Egipto, porque Dios siempre ha querido que el pueblo del Señor esté en lugares apropiados, y lo vamos a ver en siguientes clases, permanecer en lugares santos. Los sacó de ese lugar porque ahí no había mucho futuro. Es lo mismo que pasa con nosotros cuando conocemos el Evangelio. Cuando conocemos el Evangelio empezamos a ver estas cosas y de alguna manera es como que si Moisés nos sacara de Egipto. Salgan de ahí. A veces hay momentos que estamos en el desierto. Tenemos que empezar no sabemos en tierra de quién estamos, pero de a poquitito vamos viendo que podemos llegar a la tierra prometida. Estoy hablando simbólicamente. Los que son conversos, esto no ha sido mi vida, bueno, pero también ocurre con aquellos que hemos nacido en la iglesia, pero un poco pasa también con esto. Y pasó con la restauración del Evangelio. Pasó con Nefi, con Leí y su familia, cuando tuvieron que salir, entre comillas, de Egipto, que en ese minuto se llamaba Jerusalén. Y los sacó el Señor de Jerusalén. Y estuvieron en el desierto, ¿recuerdan? ¿Para qué? Para poder llegar a la tierra prometida. Fíjense cómo las historias se repiten. Es el mismo concepto que ocurre en pueblos, pero que también ocurre con las personas. Si usted se bautizó hace 1 año, hace 2 años, el Señor lo que hizo fue sacarlos de Egipto. Y claro, uno viene con 1000 costumbres, adorando a ídolos incorrectos, paganos. Tenemos la mente llena de cosas que son absolutamente contrarias a los principios de Dios. Y Él ahí nos pone, nos saca, nos abre el mar rojo, simbólicamente, nos saca con milagro, nos saca del mundo. Y nos trata de enseñar. Y los profetas nos tratan de decir, este es el camino. Mire, váyanse de aquí derechito por allá y van a llegar a ver la faz de Dios. Eso es lo que trató de hacer Moisés. Pero ya sabemos que con los israelitas no funcionó. No funcionó. Lamentablemente. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Ahora vamos a hablar de historia. Fíjense, la consecuencia es esta. Por consiguiente, versículo 25, tomó a Moisés de entre ellos. ¿Y qué más? Y el santo sacerdocio también.
Cuando habla de santo sacerdocio, se está refiriendo al sacerdocio, como hoy día nosotros lo conocemos, el sacerdocio mayor. Lo que hizo el Señor fue tomar este sacerdocio, que era lo que les iba a permitir ver la faz de Dios, caminando de aquí derecho para allá. Pero ellos no quisieron. Entonces el Señor tomó a Moisés y tomó al sacerdocio y dijo, no, cero posibilidad que esta gente tenga estas bendiciones. Entonces, y ahora yo voy a hablar con mi nomenclatura, a lo mejor no está en ninguna escritura, pero fíjense lo que ocurrió acá. Aquí lo que Dios hizo tenía un plan, y el plan era el plan A. Aquí está. Vamos a darle las ordenanzas, todo lo que tiene que ver con el templo, van a hacer sus ordenanzas hasta que finalmente lleguen a ver la faz de Dios. Pero lamentablemente tuvieron que sacar el sacerdocio, ya esas ordenanzas no se pudieron efectuar, y entonces en el versículo 26 comienza lo que para mí, Luis, hermano Calquín, constituye, vendría siendo como un plan B. El plan A no funcionó con ellos, entonces les pongo un plan B. Y el plan B normalmente no es algo superior, porque si no pudieron aprender esto y no pudieron obedecer este tipo de normas, entonces les voy a tener que dar algo un poquito más bajo para que los prepare, para que de alguna manera puedan acceder a las bendiciones mayores en algún minuto. O sea, si un niño no les obedece algo, obviamente uno no va a tirar todo para... no va a declinar de poder ayudar al niño. Le va a decir, bueno, ya que no pudiste hacer esto, bueno, ven, siéntate y haz esto otro primero. Y trata de hacer estas tareas. Y quizás vas a lograr esto mañana o el próximo mes. Pero siempre con el objetivo de que él cumpla la meta final. Entonces, aquí nace el plan B. ¿Y cuál fue el plan B en palabras mías? Versículo 26, y continuó el sacerdocio menor, que tiene la llave del ministerio de ángeles y el evangelio preparatorio. Entonces, como eso no funcionó, con todas las bendiciones, con todas las ordenanzas, el Señor sacó el sacerdocio de Melquisedec y puso ese plan B. Y cuando hablamos del sacerdocio menor, ya sabemos de qué estamos hablando. Y cuando hablamos que tiene la llave del ministerio de ángeles, también sabemos de lo que está hablando. Y el evangelio preparatorio. ¿Se fijan? Un paso como 2 escalones hacia abajo, pero para que me pueda ayudar a entender lo que realmente quiero que entiendan. El cual es el evangelio del arrepentimiento, del bautismo, la remisión de pecado, la ley de los mandamientos carnales, que el Señor en su ira hizo que continuara en la casa de Aarón entre los hijos de Israel. ¿Hasta quién? Fíjense que ese nombre es muy interesante. Hasta Juan, a quien Dios levantó, pues fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, refiriéndose específicamente a Juan el Bautista. Entonces no es extraño que ese Juan el Bautista viniese en la época de José Smith y entregara estas llaves a José Smith, porque él tenía esas llaves y esa asignación de poder tener ese sacerdocio menor, llamado el sacerdocio arónico, tal como hoy día lo conocemos. Ese versículo es muy aclarador en relación al papel que Juan cumple con el sacerdocio arónico. Y después el 28 ve exactamente un poco de la situación de Juan para que ustedes lo puedan ver ahí. Y también en el versículo 29 habla de los oficios de élder y obispo, que son dependencias necesarias que corresponden al sacerdocio mayor. Cada versículo es fundamental acá, pero insisto, no vamos a poder hablar todo, pero a ver. Además de los oficios de maestro, estoy en el 30, y diáconos son dependencias necesarias que pertenecen al sacerdocio menor, sacerdocio que se confirmó sobre Aarón y sus hijos. Les recuerdo, para los que no saben, que Aarón era hermano de Moisés. Por lo tanto, siempre se habla del sacerdocio de Aarón en función del hermano de Moisés. Y entonces en el 32 dice, y los hijos de Moisés y de Aarón, cuyos hijos sois vosotros, serán llenos de la gloria del Señor sobre el monte de Sión, en la casa del Señor. Y también muchos que he llamado y he enviado para edificar mi iglesia. Entonces, aquí conocemos
entre comillas, y voy a decir entre comillas porque en realidad siempre se habla de dos sacerdocios. Les vuelvo a decir mi teoría. En realidad yo pienso que no son dos sacerdocios, es uno nomás. Lo que pasa es que este vendría siendo como un apéndice que se creó especialmente para ayudar a la gente a que pudiera entender exactamente cuáles eran las ordenanzas correctas. Entonces se crea un plan B con todas estas ceremonias externas. Si ustedes analizan, y vamos a estudiar en algún minuto el Antiguo Testamento, todas las cosas que tienen que ver con la ley de Moisés eran cosas externas, puros sacrificios. Recuerdan ustedes que se sacrificaban animales, palomas, los corderitos, y habían que sacrificarlo por sangre, y habían holocaustos, y había toda una representación. ¿Se acuerdan en el tabernáculo de que ese macho cabrío, recuerdan, tenía que ser un primogénito sin errores, etcétera, etcétera? Porque todo eso y toda la ley les hacía mirar a la gente a lo que era lo más importante. Acuérdense, ¿cuál era lo más importante? Jesucristo, que vieran al Salvador, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, toda esta ley miraba a Cristo. Todos estos rituales estaban relacionados con lo que iba a ocurrir finalmente cuando Cristo viniese y Él se convirtiera en ese macho cabrío, en ese primogénito, sin mancha, sin falla, y muriese por todo y se sacrificara también, como hacían los animalitos en su momento, como simbolismo de lo que iba a ocurrir. Finalmente ocurre en el libro de Hebreos. Cuando ustedes vayan al Nuevo Testamento van a encontrar cosas preciosas ahí. Finalmente Jesucristo lo hace una sola vez, por todos, porque esas ceremonias que se hacían en la ley de Moisés se hacían todos los años. En el día de la expiación habían 1000 cosas que se hacían, pero todo mirando a Cristo. Pero cuando Cristo hace eso, es por eso que Él finalmente lo que dice a los fariseos y a toda la gente que cuando estaban alrededor decía: todo lo que tiene que ver con la ley de Moisés, eso ya terminó. Pablo lo enseñó en miles de ocasiones a la gente en sus cartas. Y él decía: ahora tienen que mirar a Cristo. Él no vino él no vino a abolir todo lo que se enseñó, pero él cumplió con su vida la ley de Moisés. Y ahora Él vino a entregar, han escuchado ustedes, una ley mayor. Y Él viene entonces a hacerle entender a la gente de que Él es la cosa más importante en nuestra salvación. Y Él genera esta expiación maravillosa. Él después muere y resucita, y con eso nosotros también tenemos el privilegio de resucitar y todas las bendiciones que vienen más adelante. Por lo tanto, todo esto de la sección 84 nos da una fotografía muy clara de cómo nacen estas cosas, de cómo se maneja todo esto de la ley de Moisés, de cómo se creó, por qué ocurrió. Porque básicamente el pueblo de Israel desechó las enseñanzas correctas. Y entonces se le da este plan B, donde comienzan ellos a empezar por así decir, a tomar leche, como hablábamos anteriormente. Empezar de a poquitito a entender para que después puedan entender las cosas que eran superiores, digamos, o más difíciles de entender para ellos. Y empezar a comer carne, digamos, en términos de dieta. Y en el versículo 33 vienen promesas realmente maravillosas. Y esto es importante que ustedes lo anoten y lo remarquen y no lo dejen de estudiar. Porque quienes son fieles hasta obtener estos dos sacerdocios, se habla de dos porque estamos hablando del sacerdocio arónico y el sacerdocio de Melquisedec, o el menor y el mayor, de los cuales he hablado, dice, y magnifican su llamamiento. Se fijan que habla de magnificar el llamamiento, no el sacerdocio. Son santificados por el Espíritu para la renovación de sus cuerpos. Santificados. Llegan a ser los hijos de Moisés y de Aarón, y la descendencia de Abraham, y la iglesia y reino, y los elegidos de Dios. O sea, no se nos está prometiendo todo. ¿Quiénes? Leímos en el versículo 33, los que son fieles hasta obtener estos dos sacerdocios. Y también todos los que reciben este sacerdocio. Y esto es maravilloso. A mí me reciben, dice el Señor. Los que reciben el sacerdocio, y aquí se incluyen varones y damas, por favor.
y las mujeres también reciben estas bendiciones. Porque el que recibe a mis siervos, me recibe a mí, dice él. Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. ¿Se fijan el camino? Y el que recibe a mi Padre, recibe el reino de mi Padre. Qué promesas más extraordinarias. Por tanto, todo lo que mi Padre tiene, le será dado. En esos versículos nos da exactamente cuál es el camino. Reciban esto, que se los doy yo, y si me reciben a mí, reciben lo que mi Padre tiene. Y todo esto les será dado. ¿Alguien podría recibir una promesa más extraordinaria que esta? En las Escrituras, en la revelación, en cualquier cosa. Esto es lo más extraordinario que un ser humano puede en algún minuto recibir. Esta es una promesa maravillosa. Repito, todo lo que mi Padre tiene, le será dado. Ni siquiera nos podemos imaginar lo que eso significa. Por lo tanto, cualquier sacrificio que nosotros hagamos, cualquier esfuerzo que nosotros hagamos en función de esto, díganme si no vale la pena. Por supuesto que vale la pena. Ahora, si fallamos, bueno, nos volvemos a parar y seguimos intentando. Y esto va, dice el 39, de acuerdo con el juramento y el convenio que corresponden a este sacerdocio. Así que todos los que reciben el sacerdocio reciben este juramento y convenio de mi Padre. Y el que Él no puede quebrantar. ¡Oh! Extraordinario. Aún Él se somete a las leyes, ni tampoco puede ser traspasado. La semana pasada leíamos y aprendíamos que yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo. Está obligado cuando hacemos lo que corresponde. Él dice aquí, Él no puede quebrantar estas promesas. Por lo tanto, esto sí o sí se va a cumplir si nosotros somos fieles. Y después el 41, 42, está la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa si es que no lo hacemos? Si es que somos desobedientes. Ustedes lo leen, por favor, porque ahí están los versículos para ser leídos. Bueno, fíjense el 43, solamente al final. Debemos estar diligentemente atentos a las palabras de vida eterna. Claro, porque hay muchas distorsiones. Tenemos que tener cuidado. Incluso en el versículo 43 dice, tener cuidado en cuanto a vosotros mismos. O sea, nosotros mismos somos los peores enemigos a veces. Tengamos cuidado. Recordemos el discurso del rey Benjamín. El hombre natural es enemigo de Dios. Si yo soy un hombre que sigo mis apetitos y sigo mis pensamientos del día a día, me estoy alejando de Dios. Cuidémonos de nosotros mismos. Y seamos diligentes. Y debemos estar atentos a las palabras de vida eterna. Versículos muy famosos, muy conocidos. Y el 44 es uno de ellos. Porque viviréis de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si nosotros pudiéramos tan solo estar atentos a esas palabras, porque esas son las que me van a dar vida. Lo que a mí me da vida es justamente tener la motivación de que puedo llegar a esa meta. Toda la palabra, ya sea que venga de mi obispo, que venga de los líderes, del profeta, de las escrituras, de la voz del Espíritu, lo que sea, de donde quiera que vengan. Esas son las formas, esa es la forma como yo me siento vivo en relación a la meta que quiero llegar. Todo lo que venga de Dios o de sus siervos es el elemento fundamental para que yo siga vivo en esto. En esta sección hay tanto material que cruza otras secciones. En los versículos 45 hacia adelante es imposible no mencionar otras secciones que vamos a tener clases completas. Porque la palabra del Señor es verdad. Hablar de eso, inmediatamente la sección 93 viene a mi mente. Y lo que es verdad es luz. Y lo que es luz es espíritu, a saber, el espíritu de Jesucristo. Y cuando habla del espíritu, el espíritu de Cristo y la luz, es imposible no pensar en Moroni, en el libro de Mormón, que da una clase magistral en relación a la luz de Cristo, a la conciencia, ¿se acuerdan?
Y el Espíritu da luz a todo hombre que viene al mundo, y el Espíritu ilumina a todo hombre en el mundo que escucha la voz del Espíritu. Absolutamente. Preciosos versículos, por favor, márquenlo, estúdienlo, crúcenlo con otras escrituras, porque aquí hay mucha carne. ¿Qué pasa con el mundo? 49. El mundo yace en el pecado. Estamos en una condición complicada. Estamos bajo servidumbre, dice el 50, el pecado nos absorbe. Y el que no recibe mi voz, no conoce mi voz, dice el 52, y no es mío. Cuando hablamos de reconocer una voz, yo siempre pienso en los niños, en los bebés que recién nacen, incluso ya conocen la voz desde el vientre de la mamá, y aún del papá. Y que a veces eso tan solo tranquiliza al niño. Y dice, si no recibimos la voz, si no somos capaces de poder identificar la voz de Dios, eso va a ser un hábito y se va a perder en nuestra memoria. No vamos a saber exactamente cuándo Dios está hablando. No necesariamente Dios, sino que su siervo. Y nosotros podemos identificar esas voces cuando son correctas. Si no podemos reconocer eso, el Señor dice, no son míos. Es fuerte. Ojalá que no perdamos mucho tiempo en volver a las Escrituras, en estudiar los discursos, por ejemplo, de las autoridades generales, que nos permiten ir reconociendo esa voz de Dios. Bueno, 53, maravilloso. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre este alejamiento a veces de las cosas que son correctas? Versículo 54. Ahí está la causa de por qué a veces nos alejamos de las cosas que son correctas. Y aquí yo me quiero, lo voy a leer, pero identifiquen este problema que a veces es muy básico, pero que vale la pena que lo entendamos. En ocasiones pasadas vuestras mentes se han ofuscado a causa de la incredulidad y por haber tratado ligeramente las cosas que habéis recibido. Fíjense, uno, que no creemos las cosas que escuchamos. Eso inmediatamente nos cierra puertas, nos deja fuera o no nos da acceso a poder seguir conociendo cosas. Por eso para mí la clave es creer. Crean. Si lo más malo que le puede ocurrir es que a lo mejor lo que creen no es correcto, y cuando identifiquemos eso, caminamos por otro lado. Pero crean, porque las ventajas que tiene creer es que las puertas se van a abrir en forma y uno, esto realmente era impresionante, esto realmente es verdad, pero con un sentimiento y un corazón que siempre crea. Cuando ponemos la duda, cuando empezamos la palabra es dudar, cuando empezamos a poner un corazón diferente a lo que significa creer, cerramos las puertas y ahí nos quedamos. Por lo tanto, hermanos, creamos. Y los que creen y son obedientes, la sección 76 lo dice y lo he repetido en las últimas 4 clases, se van a desplegar cientos de visiones. Y fíjense en el versículo 54 que al final dice, y por haber tratado ligeramente las cosas que habéis recibido. A veces recibimos las instrucciones, a veces pensamos que son muy simples, que no son verdaderas y que a lo mejor las desechamos y las tomamos ligeramente, no las profundizamos, no las meditamos, no le damos el valor y el carácter que realmente tienen los consejos de nuestros líderes, de las Escrituras, de las impresiones del Espíritu. Y lamentablemente nos quedamos ahí, en esa condición de incredulidad. Y esta incredulidad, dice el 55, y vanidad han traído la condenación sobre toda la iglesia. Bueno, díganme si no, tanta gente que ha salido por vanidad, porque no creen. Y si no creen, quieren aprender cosas que están a lo mejor en el siguiente escalón o en 2 escalones más, pero no creen. Pero lo que han hecho es finalmente cerrar las puertas del cielo, digamos, y del conocimiento. Qué interesante estos versículos que nos ayudan a entender lo que debemos y lo que no debemos hacer.
Bueno, fíjense que incluso en el 57 menciona este nuevo convenio que está relacionado, y esto es maravilloso, con el Libro de Mormón. Al comenzar las clases de Doctrina y Convenio este año, yo les decía, antes de aprender estas cosas, antes de entender todo lo que José Smith recibió como revelación, obviamente no van a poder ingresar a nuestro corazón y a nuestro espíritu si primero no tenemos un testimonio del Libro de Mormón y de José Smith. ¿Cómo vamos a aceptar las revelaciones que recibió José Smith si pensamos que José Smith no es un profeta de Dios? Absurdo. No, esto va a pasar nomás y no lo vamos a interiorizar, internalizar, perdón. No vamos a saber que esto realmente es sagrado. Por lo tanto, el versículo 57 es fundamental. No dejemos el Libro de Mormón de lado. Esto nos hace saber de que Dios hoy nos habla. Es que esta restauración del Evangelio es real. Que José Smith fue un profeta. Porque él tradujo estas planchas por el don y el poder de Dios. Él no pudo haber inventado tan espectaculares historias y todo tan coordinado y tan perfectamente unido a las enseñanzas que siempre hemos recibido. Bueno, ¿qué debemos hacer con este Libro de Mormón? No tan solo hablar, sino al final del 57, sino de obrar de acuerdo con lo que he escrito. Qué maravillosas enseñanzas. Este concepto es maravilloso, lo que sale en el versículo 61, porque yo creo que todos estamos en esta circunstancia, que queremos ser perdonados de nuestras faltas. Díganme quién no. Pero aquí se nos dice, yo os perdonaré vuestros pecados con este mandamiento. Hay que atender esto, porque necesitamos que el Señor nos perdone de nuestras faltas. Que os conservéis firmes en vuestras mentes, en solemnidad y en el espíritu de oración. ¿Ok? Y después dice, en dar testimonio a todo el mundo de las cosas que os son comunicadas. Parece ser que el perdonar los pecados está íntimamente relacionado con transmitir este mensaje a otras personas y poder predicar y poder buscar a la gente para que venga a Cristo. Id pues, dice el versículo 22, por todo el mundo y a cualquier lugar donde no podáis ir, enviad para que de vosotros salga el testimonio a todo el mundo y a toda criatura. Yo en este minuto me siento bastante identificado porque esto que estoy haciendo de alguna manera es, aunque yo no pueda estar en los lugares donde ustedes me ven, yo de alguna manera me estoy sintiendo bastante bien cada domingo hago estos videos y recibo tantos comentarios de vuelta de personas, les comento, de todo el mundo, de muchos lugares y personas que ni siquiera conozco. Y de alguna manera me siento que estamos siendo partícipes de este consejo que se nos da en la sección 84, de que podamos dar el testimonio a todo el mundo. Cuando yo fui misionero, las herramientas eran bastante limitadas. Claro, uno podía ir, conversar, golpear un par de puertas, pero ahora incluso tenemos la oportunidad de poder utilizar las redes y llegar a mucha gente y testificar de que estas cosas son verdaderas, mis queridos hermanos. Incluso aquí dice, y como dije a mis apóstoles, en el versículo 63, os digo a vosotros. Lo mismo que les dijo a los apóstoles nos dice a nosotros, porque sois mis apóstoles. Interesante también esto. Nosotros también podemos llegar a ser testigos hacia el mundo con nuestro trabajo, con nuestro testimonio. No tan solo los 12 que fueron llamados para ser apóstoles, sino que nosotros también podemos tener las mismas, sentirnos responsables también de este llamado. Vosotros sois los que mi Padre me ha dado. Y después dice, versículo 63, maravilloso, sois mis amigos. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado súper alegres porque alguien famoso o alguien muy importante nos llama amigos? Mira, este es mi amigo. Y a nosotros, pero imagínense que el Señor también nos llama su amigo. ¿Cómo se sienten?
Estamos haciendo el mismo trabajo. Estamos testificando de estas cosas. Por tanto, así como dije a mis apóstoles, de nuevo os digo que toda alma que crea en vuestras palabras y se bautice en el agua para la remisión de los pecados, recibirá el Espíritu Santo, dice el versículo 64. ¡Qué maravilla! Ahora, esto lo han escuchado en otras ocasiones, versículo 65. Y estas señales, y esto es absolutamente coherente con lo que le hablaba hace un par de minutos atrás, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Se acuerdan que hablábamos de la incredulidad hace 2 minutos? Cerramos las puertas. ¿Qué hace que abramos las puertas? ¿Qué hace que tengamos acceso a las cosas celestiales? Es cuando nosotros creemos. Estas señales que tanto busca la gente vienen justamente cuando alguien cree. Y normalmente los que andan pidiendo señales son los que no creen. Mañana, entre comillas, van a tener esos resultados. Ni mañana, ni pasado. Porque se están yendo por el camino equivocado. Lo primero es creer. Y finalmente vamos a empezar a recibir señales que ni siquiera hemos hasta preguntado ni buscado. Yo a veces digo, de repente uno cree con tanta fuerza algo que ni siquiera necesita más pruebas. Yo no necesito ver un ángel para creer lo que ya creo. Pero igual esas señales vendrán para confirmar las cosas que, insisto, aunque no las necesitemos, pero igual vamos a ser testigos de muchos milagros maravillosos. Y cuando los recibamos probablemente vamos a decir, ya sabía que esto era verdadero. Qué maravilloso. Pero la gente normalmente está atravesada, pide señales, busca otras respuestas, pero lamentablemente esa puerta está cerrada por causa de que no creen. No olviden el versículo 60 y 65. En mi nombre, dice, harán muchas obras maravillosas. Con este sacerdocio yo por lo menos he tenido experiencias realmente maravillosas, espectaculares. Yo conversaba con mi esposa hace poquito hablando de los milagros, que a veces son cosas que uno no entiende, no sabe explicar, claro, pero son cosas que Dios entiende muy bien. Cuando nosotros lleguemos a ese nivel es probable que tengamos la respuesta. Y le mencionaba a mi esposa con un milagro de uno de nuestros hijos, que cuando estaba en el momento del parto, mi esposa, de mi hijo, de mi tercer hijo, el niño estaba absolutamente dado vuelta. Estaba con los pies hacia abajo y la cabeza la tenía incrustada aquí en su pecho. Entonces, cuando se le hizo el último examen, estábamos ya para tener el bebé, el médico estaba súper complicado. Y decía, esto se ve una cesárea, vamos a tener que generar otro. Y el niño era bastante grande. Y él sabía que nosotros éramos miembros de la iglesia. Esta fue una experiencia muy bonita. Él era nuestro tercer hijo, por lo tanto él ya tenía experiencia con nuestras creencias. Y siempre fue muy respetuoso. Y él dice en un momento, yo ya he hecho todo lo que he podido. Y me dice, ahora yo voy a salir y si tú quieres hacer algo, y tú sabes a lo que me refiero, me decía él, yo estoy bien. Pero yo hasta aquí no más llego, no puedo hacer más para que tenga un parto mucho más natural y más sin riesgo, digamos. Igual yo quedé un poco como diciendo qué más podría hacer, pero entendí el mensaje que por supuesto estaba relacionado con una medición de salud. Y sucede que en ese minuto, en la sala de parto con mi esposa, porque ya estábamos, el niño tenía que nacer luego, y le di una bendición de salud a mi esposa en ese minuto. Y mi esposa y yo, no creo que el niño se acuerde porque era muy pequeñito y estaba dentro de la barriga de mi esposa, fuimos testigos de un milagro. Y cuando yo le doy la bendición a mi esposa, ese niño se movió de una manera impresionante dentro de la barriga de mi esposa. Y yo estaba, por supuesto, con los ojos cerrados, dando la bendición como normalmente uno lo hace. Y mi esposa y yo supimos que algo había ocurrido sin tener detalles, obviamente.
A los 5 minutos llegó nuevamente el médico y le hizo nuevamente el mismo examen. Le tocó su guatita, le puso unas máquinas, qué sé yo, y les digo, pálido, me miró. Y me miró y me dijo, no puede ser. Estaba sorprendido con lo que había ocurrido en los últimos 5 minutos. Y yo le dije, ¿qué pasó? Pálido, me dijo. Su cabecita está abajo, dijo. No puede ser. Él no tenía espacio, me dice. ¿Cómo ocurrió esto? El niño nació en un par de minutos más y en una forma perfecta y normal. Eso quedó ahí en esas 4 paredes. Yo nunca pedí una señal de saber que Dios existe y que el sacerdocio es verdadero. Pero ahí estuvo. Pero les digo sinceramente y con mucha humildad, si no hubiese recibido esa experiencia, mi testimonio no habría sido diferente. Porque yo sé que es verdadero. Normalmente estas señales vienen y estos milagros vienen y los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días son testigos, pero presenciales de muchos milagros en el día de hoy. Les hablaba yo hace un par de clases, las personas que trabajan en los templos hoy día están día a día recibiendo señales de los cielos, con experiencias espirituales maravillosas. Y ahí quedan, en esas salas, en esos cuartos celestiales, en esas salas de iniciatoria, en esas pilas bautismales, en esos cuartos celestiales. Cientos y cientos de manifestaciones milagrosas para el mundo, pero confirmaciones de lo que nosotros ya sabemos, porque creemos. En mi nombre sanarán a los enfermos, dice el versículo 68. En mi nombre, un versículo antes, echarán fuera demonios. En otra oportunidad les voy a contar algunas experiencias de ese tipo también. En mi nombre abrirán los ojos de los ciegos y destaparán los oídos de los sordos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un mandamiento os doy, que no se jacten de estas cosas, ni hablen de ellas ante el mundo. Esto que les acabo de contar ocurrió hace más de 30 años y probablemente lo he contado en 1 o 2 oportunidades. Y ahora se los cuento a ustedes, porque son experiencias personales. Y por supuesto no fue algo que tenía que ver conmigo. Yo no hice el milagro. Yo actué a través del sacerdocio, que es de Dios. Y Él se manifiesta a través de estas maravillosas cosas. Pero debemos creer. Ese es como el elemento que hace la diferencia. No se jacten de estas cosas ni hablen de ellas ante el mundo, porque os son dadas para vuestro provecho y para salvación. Sigan leyendo ustedes los siguientes versículos, que siempre cuando hay cosas que son positivas, se menciona el contraejemplo y va uno para entender mejor lo que el Señor trata de decirnos. Versículo 77 ya les decía, y además os digo mis amigos, porque desde ahora os llamaré mis amigos. Siéntanse, amigos del Señor. Bueno, sigue hablando del predicar, del ayudar a la gente. Y cuando se haga, incluso ahí están los mismos consejos que recibieron los apóstoles en su momento, pero también los recibimos nosotros, que no se preocupen de las cosas que vendrán el siguiente día. No deben llevar, dice, alforja, no deben llevar bolsa, ni tampoco prendas de vestir. Vayan y el Señor les va a proveer y va a haber gente que le va a ayudar. Bueno, de alguna manera podemos ver que los misioneros hoy día hacen esto, aunque llevan un par de maletas a sus misiones, pero es bastante poco lo que ellos llevan. Simplemente llevan su fe, su testimonio y el ánimo de poder ayudar a la gente. Pero esto como receta también es bueno que nosotros lo aprendamos. Versículo 81, y para que no se estresen, para que no estén con depresión en ocasiones, con respeto lo digo. Por tanto, dice en el versículo 81, no os afanéis por el día de mañana, por lo que habéis de comer o beber, ni con qué os habéis de vestir.
por favor guarden las proporciones de lo que estamos hablando y póngalo dentro del marco. No quiero que se queden quietos sin hacer nada y no vayan a trabajar, porque no es la idea. Pero no nos afanemos y no estemos pendientes de lo que va a pasar mañana, porque mañana ya va a ocurrir y ya nos ocuparemos de eso. Incluso en el versículo 82 y hay un himno maravilloso que el coro del tabernáculo siempre lo cantan, que se desprende de esto y dice: pues considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, y los reinos del mundo, con toda su gloria, no se visten como ninguno de ellos. Y esto es el principio más espectacular que podemos recibir, porque vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe nuestras necesidades. Él sabe, hermanos, sus necesidades. Por lo tanto, seamos fieles, seamos obedientes, creamos. Y yo les diría, paguen el diezmo. ¿Y por qué me acuerdo del diezmo? Porque las ventanas de los cielos se abrirán y se derramarán bendiciones hasta que sobreabunden. Cumplan el día de reposo. Me acordé de la sección 59. ¿Por qué? Porque si hacéis esto, la abundancia de la tierra será suya. Estoy pensando en las promesas que cada uno de esos mandamientos tienen. Y si quieren tener más información, piensen en las bendiciones que ustedes quieren tener. Y empiecen a estudiar desde dónde se desprende esa bendición. ¿De qué ley? ¿De qué mandamiento? No quiero decir con esto que cumplan algunos y algunos no, cumplan todos los mandamientos. Pero para que sepan de dónde se desprenden las bendiciones, vamos a ir un poquito atrás y vamos a ver, este es el mandamiento que debo a lo mejor cumplir con mayor fuerza y a lo mejor no lo estoy haciendo. Y por eso probablemente no estoy recibiendo este tipo de bendiciones. Alguien dirá, bueno, si yo quiero tener mejor salud, bueno, te aclaro qué sección tendría que leer. Una que viene muy pronto, la sección 89. La palabra de sabiduría. Y así sucesivamente. En la sección 130 aprendemos de que si queremos obtener una bendición, debemos cumplir la ley por la cual se basa esa bendición y se desprende esa bendición. Así que, como conclusión de estos versículos, así que dejad que el día de mañana se haga cargo de su propio afán. Hoy día tenemos dos grandes enfermedades. Uno que es el estrés, la ansiedad, y los psicólogos siempre hablan de las frustraciones que está relacionado con el pasado, cosas que hice, ¿y por qué? Y no podemos volver atrás el tiempo. Pero también tenemos la ansiedad por lo que viene mañana, que es el otro gran problema. Pero mañana va a poder, y la próxima semana tengo que hacer. Y entonces al final estamos viviendo o en el pasado o en el futuro, pero no vivimos el presente. Estos versículos son preciosos para calmarles, hermano. Tranquilo, hagan las cosas bien, en el minuto. Este es su momento. Dejad que el día de mañana se haga cargo de su propio afán. Ni os preocupéis tampoco de antemano por lo que habéis de decir. Mas, atesorad constantemente en vuestras mentes las palabras de vida. Atesorémoslas. Y os será dado en la hora precisa la porción que le será medida a cada hombre. Cada cosa en su momento. Cada momento. Cada momento. No se apuren, tranquilos. Hagamos lo que tenemos que hacer en cada día, no más. Cuando nosotros tengamos esta labor de poder predicar, ayudar, hablar con alguien en relación al Evangelio, veamos qué pasa y la promesa que el Señor nos hace cuando ellos realmente reciban lo que nosotros queremos darle. Y fíjense, y quienes os reciban, dice el 88, y esto es fabuloso, allí estaré yo también, dice el Señor, porque iré delante de vuestra faz. Estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestro corazón, y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. Los misioneros
y los que hemos sido misioneros y los que han estado involucrados en la obra misional, tenemos un testimonio pero clarísimo de este versículo. Pero esto no es tan solo para los misioneros, sino que todos aquellos que estamos involucrados en esto, todos los miembros de la iglesia. Porque en realidad, como dijo el presidente David Mackay, cada miembro es un misionero. Por lo tanto, el Señor está ahí con nosotros, delante, a nuestra siniestra, a nuestra diestra, y más encima, los ángeles estarán alrededor nuestro para sostenernos. Insisto, los misioneros saben muy bien esto. Y a veces hasta llegamos a tocar a esos ángeles. Podemos hasta mirar esos ángeles. ¿Y por qué ocurrió esto? ¿Y por qué ocurrió esto otro? Porque el Señor está en medio de nosotros. Y el que os reciba, qué promesa más linda, a mí me recibe. Y os alimentará, y os vestirá, y os dará dinero. Y el que os alimente, u os proporcione vestido o dinero, de ningún modo perderá su galardón. Y de eso también yo doy un testimonio. Cada vez que hemos abierto las puertas a los misioneros o a algunas personas que tienen necesidad y hemos ofrecido nuestra mesa llena de alimento para que coman, estas cosas se multiplican en nuestro hogar. De eso yo doy un testimonio absoluto. Y lo doy siendo beneficiario de esas experiencias y también siendo una persona que ha servido a aquellos que predican el Evangelio. Mis queridos hermanos, cómo disfruto recordar estas cosas, aprender junto a ustedes. Sigamos aprendiendo un par de cosas más y les prometo que vamos a terminar. Y si de entre vosotros, versículo 106, y si de entre vosotros uno es fuerte en el espíritu, fíjense este consejo precioso, lleve consigo al que es débil, a fin de que sea edificado con toda mansedumbre, para que se haga fuerte también. Incluso en las misiones, volviendo a la misión, siempre hay un compañero mayor, un compañero menor, alguien que recién llegó, que está nervioso, y ahí está el compañero mayor para ayudarlo. De repente el obispo con sus consejeros, de repente un consejero es más antiguo que el otro y más ayuda. De repente en una organización, el maestro que tiene más experiencia ayuda al que tiene un poquito menos. Y esa es un poco la idea. Como un hermano mayor siempre está ayudando a sus hermanos menores. Yo fui beneficiario de eso también en mi propia familia. Yo soy el menor de 3. Y con mis hijos también lo pude ver. Llevad pues con vosotros, dice el 107, a los que son ordenados con el sacerdocio menor y enviadlos delante de vosotros para fijar citas, preparar la vía, etcétera, etcétera. Entonces, todos trabajando en comunión. Conclusión, por tanto, 109, ocupe cada hombre su propio oficio y trabaje en su propio llamamiento. Eso es fundamental. Si yo tengo un llamamiento, por favor, magnifique ese oficio. Y no ande preocupado del llamamiento del otro hermano. Oye, el hermano no hizo esto, mira el presidente lo que está haciendo. Mira. De repente somos unos jueces fabulosos estando en diferentes posiciones. No. Ayudemos a todo el mundo como ustedes quieran, pero cada uno cumpla con sus propias responsabilidades, primero. Y después, lo decía recién, ayudemos al que está más débil. Pero cada persona cumpla con sus propias responsabilidades. Y no diga la cabeza a los pies que no tienen necesidad de ellos, porque sin los pies, ¿cómo podrá sostenerse el cuerpo? Y así sucesivamente hay versículos preciosos que hablan de este mismo concepto. Mis queridos hermanos y hermanas, como les digo, esta sección es extraordinaria. Nos puede ayudar a entender de que el sacerdocio es sagrado, es el poder de Dios delegado al hombre. Cuando Moisés, se recuerdan ustedes que él fue a hablar con Dios y él recibió instrucciones preciosas y él estaba fascinado con lo que había recibido. Y él volvió donde estaba el pueblo, ¿recuerdan? Recibió los mandamientos. Las típicas tablas que se hablan, ¿cierto? Que después se rompieron esas tablas. Y hay muchos simbolismos ahí que uno puede ver en la historia. Pero si hablamos
en un lenguaje más fácil de entender, yo les diría lo siguiente. Cuando Moisés habló con el Señor, Él le entregó todas las ordenanzas con el sacerdocio de Melquisedec. Todo lo que se necesitaba para mirar a la faz de Dios y vivir. Y cuando llegó abajo se encontró con un espectáculo que ni siquiera él se lo creía. ¿Recuerdan? La gente adorando ídolos, imágenes. Les cuento que hasta Aarón estaba haciendo lo mismo. Porque todos venían de Egipto, venían con la cabeza llena de cosas incorrectas. ¿Saben lo que ocurrió efectivamente ahí? Lo vimos aquí en esta sección. El sacerdocio mayor fue sacado y se implementó un plan B. Ese sacerdocio menor para que entendieran cosas que son más básicas y empezaran a entender más adelante. Pero Moisés venía con todas las ordenanzas del templo, con todas las ordenanzas salvadoras. Y esas cosas fueron tomadas y sacadas. Y esperando el momento que se pudieran restaurar y que se pudieran la gente beneficiar de ello. En ese minuto ellos tuvieron que estar en un programa de reforzamiento. Y estuvieron por 40 años. Y parece que no le fue muy bien a muchos porque finalmente tuvieron que morir todos para llegar a la tierra prometida, con excepción, recuerdan ustedes, de 2 personas nomás. Por lo tanto, ojalá que nosotros, cuando salgamos simbólicamente desde Egipto, no tengamos que estar 40 años en el desierto para que se nos enseñe algo que realmente es fundamental e importante. Aprendamos lo que los líderes nos están enseñando. Los apóstoles, los profetas nos están enseñando el día de hoy. Y a veces pueden ser cosas muy simples. Ojo, que a veces tomamos estas cosas a la ligera. Y las señales no nos van a seguir si es que no creemos. Tanto material que hemos aprendido, ¿no? Por lo tanto, todas esas ordenanzas que lamentablemente el pueblo de Israel en su momento no pudo disfrutar, las estamos disfrutando nosotros en estos días. Qué privilegio es vivir en este momento en la restauración de todas las cosas. Que este sacerdocio, no tan solo el menor restaurado por Juan el Bautista, lo recibió José Smith, sino que también Pedro, Santiago y Juan vinieron y restauraron el sacerdocio de Melquisedec. ¿Y qué trajo ese sacerdocio mayor? Todas las ordenanzas. Porque ahí es donde se muestra la divinidad de los cielos, del Padre. Ahora sí, la ruta la tenemos clarita y podemos tener todas esas ordenanzas y finalmente podemos llegar, ahora sí, a ver la faz de Dios y vivir. Es por eso que decimos con mucha fuerza, pero con mucha seguridad, de que José Smith es un gran profeta y que él ha hecho más por la salvación del mundo que toda persona que ha tocado esta tierra, con excepción de Jesucristo. Hoy día tenemos la bendición que para muchos profetas en la antigüedad fue hasta frustración por los pueblos que les tocó administrar. Ojalá que nosotros aprovechemos esta oportunidad. Y si bien es cierto, tenemos la promesa de que el Evangelio no va a ser quitado y estas cosas no van a ocurrir como ocurrieron anteriormente, pero individualmente sí pueden ocurrir. El plan sí se puede frustrar en forma individual, en cada una de las personas. Como pueblo sabemos que esto no se va a retirar hasta que el Salvador nuevamente venga. Esa es una promesa. Esta es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esta iglesia restaurada es la iglesia verdadera. Y qué maravilloso poder testificar de estas cosas. Y con mayor fuerza al poder estudiar esta sección 84 que realmente es maravillosa. Si yo podría decir que hemos tocado un 10, un 15% de los conceptos que aquí están, es probable. El resto se los dejo a ustedes para que sigan disfrutando. Si ustedes me preguntan cuántas veces yo he leído esta sección, no tengo la menor idea. Se me perdió la cuenta. Pero de que he aprendido cada vez que la he leído, se los absolutamente aseguro. No tengo ni una duda. Y hoy día me voy más fortalecido con respecto a estos principios preciosos que tienen que ver con el sacerdocio.
Mis queridos hermanos, reitero mi testimonio. No tengo ninguna duda que hoy día tenemos un profeta viviente, presidente Nelson. Estamos pronto a celebrar su cumpleaños número 101, como lo hayan. Maravilloso. No tengo duda que el sacerdocio es verdadero y que el sacerdocio verdadero está restaurado en esta iglesia. Y si ustedes me preguntan, ¿y cómo sabe eso? Bueno, yo le mostré hace poquito mi línea de autoridad. 9, no me acuerdo, 8, 9 ordenaciones y llevo nada más y nada menos que Jesucristo. Y lo digo con mucha humildad. Pero eso es gracias a pertenecer a esta iglesia restaurada, maravillosa, y que es el mismo privilegio que ustedes tienen. Toda persona que se bautiza, a la siguiente semana puede estar recibiendo el sacerdocio. Me refiero a los varones dignos. Y si son dignos para bautizarse, son dignos para recibir el sacerdocio. Aprovechemos estas bendiciones, aprovechemos estas oportunidades. Mis queridos hermanos, les dejo estas imágenes de algunas caminatas que he hecho en este templo maravilloso, que es el Templo del Lago Salado, que se está restaurando por muchos años. Y ya tenemos noticias con respecto a las puertas abiertas. Preciosas estatuas se están poniendo, no son todas, todavía faltan muchas más que se van a poner acá y voy a ver la posibilidad de poder, en la medida que vayan poniendo otras, voy a compartir con ustedes estas preciosas esculturas. Estamos en momentos realmente maravillosos. Ojalá que ustedes, donde quiera que estén, disfruten del Evangelio, disfruten de las Escrituras, disfruten de estas revelaciones que José Smith recibió, que son un material preciosísimo, que por generaciones mucha gente ni siquiera se imaginaba que existían. Y nosotros tenemos la posibilidad de recibir esto en estos volúmenes, como es Doctrina y Convenio. Y no puedo dejar de decirles que el Libro de Mormón es un libro verdadero. No tengo ninguna duda que José Smith lo tradujo por el don y el poder de Dios. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por acompañarme una vez más, una semana más, y que tengan una hermosa semana. Con mucho amor dejo estas palabras, estas enseñanzas que yo también aprendí mucho. Lo dejo con ustedes con mucha humildad, en el nombre de Jesucristo. Amén. Caminemos juntos por el centro del Lago Salado. Ese edificio que ustedes pueden ver ahí es el edificio de la administración de la iglesia, donde trabaja el profeta y los 12 apóstoles. Este edificio precioso, que en su momento fue el Hotel Utah, ahora es el edificio en conmemoración a José Smith. Esta estatua que ustedes pueden ver, Brigham Young. Detrás de estos, un par de cuadras hacia atrás, se ve el Capitolio. Y ya se deja ver el templo, que está en plena reconstrucción. Muchos trabajadores en este lugar, prácticamente trabajando 6 días completos en la semana, y en una reparación que se ha extendido un poco más de lo previsto. Aprovechemos de cruzar y interiorizarnos específicamente en lo que tiene que ver con la manzana del templo. Muchos trabajadores. Al entrar a la manzana propiamente tal, ya se pueden ver algunos históricos monumentos. Este específicamente está relacionado con una plaga de cricket, como se llamaban, de algunos insectos que se comían todos los cultivos, y ese monumento es específicamente a las gaviotas que salvaron la vida a los pioneros. Este es el salón de asamblea, donde se hacen algunas actividades musicales y algunas reuniones especiales también. Caminando entonces nos encontramos con este precioso edificio que es el tabernáculo, que fue inaugurado por supuesto mucho antes que el templo del Lago Salado. En este edificio caben aproximadamente como 6.000 personas,
y es donde se realizaban las conferencias generales en el comienzo, por muchos años. De hecho, cuando yo vine por primera vez, participé en la primera conferencia aquí en el tabernáculo. Y por supuesto, después del crecimiento de la iglesia, fue necesario crear dependencias que pudieran albergar a muchas más personas, muchos más miembros. Más de 20, 22, 23 mil personas caben ahora en el centro de conferencia, que ya lo vamos a ver. En estos últimos momentos, en estos últimos días, se han instalado algunos monumentos, algunas esculturas preciosas. Hay algunas nomás. La iglesia ha prometido que van a poner muchas otras en la manzana. Pero específicamente esta me impresionó. Una muy bonita escultura que nos pone en la mente el momento en que el ángel Moroni entrega las planchas a este profeta, a nuestro querido profeta José Smith. Caminando hacia el tabernáculo, como digo, todas estas áreas están completamente renovadas. Se han abierto algunos espacios de la manzana porque, por supuesto, el templo todavía sigue en reconstrucción. Y aquí podemos ver dos nuevas esculturas que se han integrado en este paseo precioso. Y una de ellas está relacionada con lo que hablamos justamente el día de hoy, con la restauración del sacerdocio menor de manos de Juan el Bautista a José Smith y Oliverio Cowdery. La gente pasea por acá, se saca fotos, pueden leer los detalles de la historia y aprender en relación a esto. Miembros y no miembros pasan por estos lugares. Son lugares muy visitados por turistas. Y al lado de este monumento está esta otra imagen que describen la restauración del sacerdocio de Melquisedec, de manos de Pedro, Santiago y Juan, tal como lo revisamos el día de hoy. La importancia en estas dos esculturas de la restauración del sacerdocio. En este caso, el sacerdocio de Melquisedec. No hay persona que pase por estos lados y no se saque algunas fotos acá. Yo no fui la excepción. Caminando alrededor del tabernáculo, para que ustedes vean las dimensiones, ahora estoy caminando un poco más cerca. La construcción, si tienen tiempo de ustedes leer la historia de este edificio, es maravilloso. Yo les invito a que puedan ir a internet y ver los detalles de la construcción. Realmente es algo impresionante. Voy a abrir la puerta aquí para que ustedes puedan dimensionar y ver lo precioso de este edificio en su interior y, por supuesto, con todas las sillas que corresponden al coro del tabernáculo y lo que ustedes ya conocen, el gran órgano que es una de las cosas más tradicionales de este lugar. Aquí se dan tour, la gente entra, misioneros ayudan a las personas a entender todo lo que aquí ha ocurrido y toda la historia que este edificio tiene. Aquí se han vivido experiencias espirituales maravillosas por años y años. La conferencia fue transmitida para todo el mundo desde aquí. Tiene un balcón también, su capacidad, como les indicaba, alrededor de 6.000 personas.
En la parte cruzando la calle de la manzana del templo se encuentra el centro de conferencias, ahí donde ustedes se ven al otro lado. A ver si en otro momento vamos a ir juntos a visitarlo en algunas otras semanas y les voy a mostrar lo maravilloso que es. Fíjense que en el cuarto piso arriba hay un parque en el techo de ese edificio del centro de conferencias, precioso. Aquí hay otra vista del otro lado, del lado este del templo. Y aquí hay otra escultura preciosa que me encantó. Follow Me se llama, sígueme. Fíjense qué preciosa. Esto, como digo, son parte de algunas esculturas que ya están instaladas, pero van a haber muchas otras que la iglesia prometió instalar en los próximos meses. Y la iglesia puso estos bancas para que la gente pueda descansar, meditar, mirar los jardines. Es un lugar con un espíritu precioso que, a pesar de que hay muchos trabajadores y hay como un momento de construcción, allá ustedes pueden ver el templo, los detalles, aún así se puede sentir un espíritu precioso caminando por acá. Todo esto es absolutamente nuevo. Les comento que yo vivo por acá y yo no había visto esto. Esta es mi primera visita, mi primera caminata por estos lugares, así que estoy compartiendo con ustedes algo que para mí también es nuevo. Todas esas rejas que se ven, hermanos, son rejas absolutamente nuevas, porque antes estaba todo cubierto con una muralla. Por lo tanto, eso también es absolutamente nuevo, lo que son las rejas alrededor. Así era, esa era la forma como estaba la manzana, el Temple Square, con esas murallas. Pero ahora, como digo, están todo con rejas alrededor. Esta va a ser la entrada principal, la fachada. Esos dos pequeños edificios que se hicieron al lado son absolutamente nuevos. Y esa será la entrada principal por este lado. Y por supuesto eso ya se puso el nuevo Moroni. Hermanos míos, un gran abrazo y que tengan una hermosa semana.